Bueno, mis hermanos, acabamos de pasar de una semana, o salir de una semana. ¿Y qué particular o qué de particular tenía esa semana? Santa. Bueno, sí, hermano, idolatría. Pero mi pregunta es santo el tiempo? No, el tiempo no puede ser santo, porque el tiempo en Dios no existe. Entonces Él no puede declarar santo al tiempo. El tiempo lo declaró santo el ser humano. En medio de su religiosidad atribuye santidad a algo que no lo tiene. Pero aparte de eso, el Señor nos enseña, como escuchamos en la canción, que Él es santo, santo, santo. Y que Él llama santos a quienes. ¿A quién llama Él santos? A los que Él ha escogido. Pero nos pone la condición: sedme santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué significa la santidad? Entonces, la santidad no es que todo el día andemos. No. Cuando Dios me dice que sea santo, me está diciendo que no me puedo mezclar con el pecado. No me puedo mezclar con el pecado. Tengo que andar fuera de ese pecado. Pero que debo estar en el mundo. Acuérdense que el Señor le dijo al Padre: Padre, no te pido que lo saques del mundo. ¿Qué pasa si Él nos saca del mundo? Si nosotros nos apartamos, nos aislamos del mundo, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? Exactamente, no había esperanza, solamente para los que creímos. Y entonces a nosotros, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos dijo? Alguien tuvo que venir y decirnos, alguien tuvo que venir y enseñarnos. Y el Señor hace la obra, Él es el que hace la obra. Pero muchas veces cuando nosotros estábamos también allá, porque allá estuvimos muchos, hacíamos las cosas, pero no sabíamos qué significa. ¿Por qué murió el Señor Jesús? Bueno, para darnos vida. ¿Por qué más? Para salvarnos del pecado. ¿Por qué más? Por obediencia. Obediencia, claro. ¿Quién dijo que Él debía morir? El Padre. El Padre, claro. Entonces, Él viene a dar su vida, a cumplir una misión. Pero en esa misión pasaron muchísimas cosas. Y pues nunca nos enseñaron, o nunca nos preocupamos por tomar una Biblia y leer, o si la leemos de corrido y no nos enteramos lo que el Señor nos quiere decir. Y cuando uno empieza a leer la Biblia detenidamente, encuentra que el Señor fue sometido a 6 juicios. Ustedes dirán, ¿cómo así? Claro, hermano, ahí está escrito: 6 juicios, 3 juicios religiosos y 3 juicios de las autoridades civiles. ¿Qué pasó en esos 3 juicios? Bueno, surge una pregunta: ¿tenían los religiosos y tenían las autoridades civiles poder para decidir sobre el Señor? No. Bueno, en el transcurso de la enseñanza miraremos. Si no tenían poder o si tenían poder, ¿qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué decisión tomaron? Decisión que nosotros muchas veces tomamos, porque cuando nos apartamos del Señor, ¿qué le estamos diciendo? No, yo no creo. ¿Y a qué vino el Señor? Exactamente, a enseñarnos. A enseñarnos. Y Él vino precisamente a cumplir la misión del Padre, porque no había sino uno solo. No había nadie más. Por eso Dios no miró a ningún ser humano, porque es precisamente el ser humano el que comete pecado. ¿Dónde iba a encontrar Dios un ser que cumpliera con todas las condiciones para poder restituir, para poder reentablar nuevamente esa comunión con el Padre? ¿Dónde estaba ese ser humano? No lo había. No lo había. Por eso Él mira ¿a quién? A su Hijo. Mira a su Hijo.
¿Y qué le dijo el hijo? No, papá, conmigo no. Al contrario. Dice que se despojó de sí mismo. Dejó todo allá, no lo dejó botado, no. Él dejó todo allá listo porque él se vino aquí a cumplir una misión. Pero misión que empieza con la escogencia de un pueblo. Acuérdense que él llamó a Abraham, luego a Isaac, Isaac nació a Abraham, a Abraham le nació Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. Es decir, que ellos son la simiente del pueblo de Israel. 12 tribus. Pero cuando aparece el Señor, cuando el Señor viene y se cumple esta palabra de Génesis 3:15, ¿qué hizo el pueblo? No le creyó. No le creyó. ¿Qué más? Lo rechazó, exactamente. Acuérdense del tema de hace 8 días, la gran cena. El Señor extendió una invitación. ¿Y cuáles fueron sus primeros invitados? Su pueblo. ¿Y su pueblo qué hizo? No fue. Señores que compré, señores que tengo, señores que me casé. ¿Y qué dice el Señor? Entonces vayan y traigan otros, los que estén interesados. Y los llamó. Pero también les dijo, no probarán o no gustarán mi cena. Y entonces vamos a ver qué ocurre hoy cuando empiezan esos juicios de los cuales el Señor no tiene ninguna culpa, pero lo encuentran culpable. El Señor resulta culpable. Todo parecido con la realidad hoy, pues no es una coincidencia, es que esa es la justicia humana. Esa es la justicia humana. La justicia humana muchas veces condena a conveniencia, ¿cierto? Y hoy paga para que aparezcan culpables. Pero bueno, vamos a ver. Entonces el Señor es sometido a 6 juicios. 3 juicios religiosos y 3 juicios de las autoridades civiles. Vamos a decirles así, civiles. ¿Por qué esos 6 juicios? Primero, porque la religión no reconoce al Señor, o no lo reconoció. Porque ellos seguían esperando y siguen esperando ¿qué? Un rey. Ah, un rey. ¿Pero qué tipo de rey? Exactamente, un rey de carne y hueso con corona y que... Exactamente, un trono. Allá sentado en un trono como David. Entonces, ¿cómo van a reconocer a un Dios que nació en un pesebre, hijo de un carpintero, venido de una aldea, de una comarca, de una vereda, como los hermanos, y que llegue a decir que él es rey? Entonces, no podían creer, ellos no podían creer eso. ¿Cómo así que Dios les iba a mandar algo lo que ellos no estaban esperando? Pero ese era el rey que debía venir y el rey que debíamos aceptar. Pero el pueblo de Israel no lo acepta. Y los primeros en ponerse en contra de él es precisamente la parte religiosa. Entonces, hay diferencia entre lo que es religión y lo que es cristianismo, y ahí lo notamos claramente. ¿Por qué? Porque la religión busca atajos para llegar a Dios. En el cristianismo no, el cristianismo es Dios mismo el que viene a buscarnos, el aire que viene a buscarnos. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo me ponga a buscar por dónde o que me deje encontrar por Dios? Claro, es mucho más fácil dejarnos encontrar por Dios, porque ese encuentro con Dios me representa para mí la salvación, me representa al Señor Jesús y me representa lo que necesitamos. Ese fue el orden estipulado por Dios. Y entonces Dios es enjuiciado porque los que lo conocieron no lo aceptaron como el Dios prometido. Entonces vamos a mirar primero qué es un juicio y a quiénes enjuiciamos. Bueno, cosa difícil, ¿cierto? Pero dice que un juicio es un veredicto que puede ser favorable o desfavorable, una sentencia o decreto humano o de una ley divina. O, en el último caso en arameo, que es shafat, significa juzgar o pronunciar sentencia. Entonces vamos a mirar quién o quiénes juzgaron o quiénes
pronunciaron sentencia. Y entonces vamos al primer juicio, Juan 18 y el 19 al 24. Vamos a buscar a Juan 18 del 19 al 24. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí que ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Entonces le respondió Jesús: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, ¿qué está haciendo? Ahora, Anás era el sumo sacerdote, pero era el saliente, no era el que estaba en acción, en oficio. Entonces, lo que pasa es que en la antigüedad, pues mandaba, y como él estaba entregando el mando, entonces se lo llevan a él primero. ¿Y él qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Interrogó al Señor. ¿Sobre qué lo interrogó? Dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Es decir, ¿y estos qué? ¿Y usted qué es lo que enseña? ¿Ustedes qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están aprendiendo? Tal vez pregunta que muchas veces nos han hecho a nosotros. Pero miremos qué ocurre con esta sentencia. Marcos 4:2. Entonces vamos a ver qué nos dice Marcos 4:2 acerca de lo que está contestando el Señor. Marcos 4:2. ¿Lo tienen? Dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Está hablando de una parábola. ¿Qué es una parábola? Una enseñanza, pero hay que especificar. Sí, es una enseñanza de la vida cotidiana, de la vida nuestra, pero que encierra una verdad espiritual. ¿Por qué les enseñaba por parábolas? ¿Cuál era el objetivo del Señor? ¿Qué pretendía el Señor cuando les enseñaba por parábolas? Marcos, vamos ahí más adelante de Marcos 4, del 12 al 13. Dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Bueno, ¿qué les estaba enseñando? ¿O por qué les enseñaba por parábolas? ¿Qué pretendía el Señor? ¿Entendieron? Volvamos, dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Qué quería el Señor? ¿Perturbar? ¿Qué quería el Señor cuando dice: viendo vean y no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan? Investigar. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Qué quería el Señor? ¿Que entendieran o que no entendieran? Que no entendieran. Él lo que quería era que no entendieran. ¿Qué les dijo hace 8 días en la cena? No gustarán la cena que he preparado. Y aquí vuelve y lo ratifica: no quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque han sido desobedientes. Claro, porque siempre el pueblo de Israel fue desobediente. No quería obedecer, no quiso y todavía no quiere obedecer. Entonces les dice: no. No lo va a preparar. Exactamente, no. Ustedes no, porque yo los invité y me dijeron que no. Ahora les estoy enseñando, pero no quiero que entiendan. ¿Era justo el Señor en esa decisión? Sí, claro, es justo. Porque cuando uno no quiere,
¿Qué podemos hacer? Y acuérdense que el Señor no obliga. Él no nos va a coger de la orejita y vamos. No, Él no obliga. Tenemos dos opciones, sí o no. Pero esa decisión la tomo yo. Esa decisión no la toma el Señor por mí. Él me da la opción de que yo escoja. Eso sí, con las consecuencias de que mi decisión traiga. Entonces el Señor no quería que entendiera. No quería que entendiera. Pero ¿cuál es el problema? Acuérdense que los apóstoles ¿entenderían? No entendían. Tampoco entendían. Y caminaban con Él. Y estaban con Él. ¿Por qué el Señor no quería que entendieran? Ellos, pero los apóstoles sí. Y Él luchó con los apóstoles hasta el punto de que se le iban a ir. ¿Se acuerdan? Que se le iban a ir. Y Él les dice, ustedes también se van. Pero Pedrito es el que salva la papeleta. A pesar de su idiosincrasia, Pedrito llegó y le salvó la papeleta. ¿Necesitaba el Señor? No. Lo que pasa es que con lo que dijo Pedro, le arregló el caminado a los otros. Porque Él dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, el Señor sigue luchando con sus apóstoles, porque después de esta parábola Él le pregunta, ¿y no qué significa? Y Él les dice, ¿todavía no entienden? Y empieza a explicarles parte por parte. Entonces, Él no quería que su pueblo entendiera, porque ya lo habían rechazado y el Señor sabía hasta dónde iban a llegar. Vamos ahora en Juan 7, vamos al Evangelio de Juan nuevamente. Juan 7, 16 al 17. Juan 7, 16 al 17. Jesús, hablando de la doctrina, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, ¿qué estaba enseñando el Señor entonces? Lo que el Padre le mandó a enseñar. ¿Y qué fue lo que le mandó a enseñar? Hacer la voluntad de Dios. Que había que hacer la voluntad del Padre. Bueno, ¿qué más? Que Que había que obedecerle. ¿Qué más? Él era, Que teníamos que conocerlo y entenderlo. ¿Qué más le estaba enseñando el Señor? que Él era el camino. Que Él era el camino, la verdad y la vida. Ahí estaba toda la enseñanza que el Señor les estaba dando. Pero como ellos no entendían, por eso la pregunta, ¿usted qué es lo que está enseñando? ¿Su gente qué es lo que está haciendo? Y entonces el Señor les contesta. Pero también el Señor les dice en Juan 8:26, ahí más adelantico. Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Y cómo habla él al mundo? ¿Escondido? No, dice públicamente les hablo. ¿Y dónde les hablaba públicamente? ¿Dónde? Pero vamos a mirar cuál era el problema que tenían antes de decir dónde era que el Señor enseñaba. Juan 10, 24 al 27. Juan 10. Al 27 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. La obra que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le están inquiriendo, ¿es usted o no es? ¿Y él qué dice? ¿Y él qué dice? Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Cuál es el problema? La incredulidad.
sigue el problema de la incredulidad y ellos siguen empeñados en hacer sus cosas independientemente del Señor. Y nosotros como que también, ¿cierto? Entonces, no creían. Examinémonos nosotros a ver cómo estamos. ¿Será que estamos igual? Porque nosotros tenemos que ya empezar a decir, bueno, como que el camino es por este lado. Ellos estaban completamente ciegos porque Él les está diciendo yo soy. Y ellos le dicen, pero díganos, si eso no es. Y Él les dice, sí Señor, yo soy. El problema es de incredulidad, no creían. Y ese es el problema actual. La iglesia actual está adoleciendo de creerle al Señor. Tenemos que aprender a creerle al Señor. Ahora, ¿dónde enseñaba el Señor? ¿En qué lugar lo hacía? Juan 6. Entonces, retrocedamos a Juan 6. Versículo 59. Juan 6, versículo 59. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando. ¿Dónde les enseñaba entonces? Sinagogas. En las sinagogas, en los templos. Allá era donde iba a enseñarles. ¿Por qué? Porque allá se congregaban ellos para aprender su doctrina. Pero el Señor aprovechaba para enseñarles. O sea, Él no hizo las cosas encubiertamente. Por eso les dice que Él habló públicamente. Pero viene una pregunta del Señor, Marcos 14. Vamos a Marcos 14 y buscamos el versículo 49. Dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan. ¿Por qué el Señor les dice tantos días con ustedes en el templo? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué el Señor les dice así? No era el tiempo. ¿Por qué no era el tiempo? Porque tenía que pasar un proceso y él tenía que convencer al pueblo. Bueno, ¿quién más? No era el tiempo. Aquí el problema era que cómo estaba viendo el pueblo en ese momento al Señor. ¿Cómo lo estaban viendo? Profeta. Profeta. Bueno, como un profeta, la hermana dice como una amenaza. ¿Qué más? Entonces lo estaban viendo como lo vemos muchos de nosotros, como el que me puede ayudar, como el que me va a bendecir, o como el rey que estábamos esperando. Como el rey que estaban esperando. Como el rey que estaban esperando. Entonces, ¿qué estaban viendo? Liberarse de Roma. ¿Qué estaban viendo? Aparte de liberarse de Roma, ¿qué estaban viendo? Un ayudador. Un ayudador, el que hacía milagros, el que oraba por los enfermos y se sanaban, exactamente, el que les daba de comer, el que hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces. Entonces lo estaban viendo así, pero en ese momento no había pasado nada todavía. Entonces este es el que nos va a arreglar el problema. Como dice el hermano, Él es el que nos va a liberar del yugo de la esclavitud, porque ellos seguían siendo esclavos. Entonces, como lo estaban viendo como el ayudador y como el que les iba a dar lo que necesitaban, no había problemas. El Señor entraba a cualquier lugar y lo recibía. Pero ahora, ¿por qué les dice? ¿Por qué ahora sí me prenden? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora sí? Por la religiosidad. Exactamente. La religión seguía imperando y no admitía que el Señor era el Salvador. La religión no enseña que Él es el Salvador. Y Él fue a salvar. Él no vino a ayudar a nadie. Él vino a salvar. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué hizo milagros? Porque es que los milagros van incluidos si yo creo. Dice el Señor, al que cree, todo le es posible. Y entonces Él estipula en Mateo 6:33 un orden. Primero la salvación, porque dice que es de gran precio y no se logrará
Jamás. Segundo, la justicia. ¿Quién representa la justicia de Dios? El Señor Jesús. Y de tercero dice las añadiduras. Pero nosotros inteligentes le volteamos todo. Señor, primero la bendición, la sanidad y después sí. ¿Será que lo estamos? No. Después de que el Señor nos bendice, como que no, ya el Señor me dio lo que necesitaba, ya no más. No. Si el Señor hace el milagro es para que nosotros nos afirmemos en la fe. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Entonces, ¿cómo veían ellos al Señor? Como el ayudador, como el salvador, no de almas, no el que nos va a llevar al cielo, no, sino como el que les iba a arreglar todos los problemas y dificultades que en ese momento estaba teniendo el pueblo. Un sustentador. Ajá. ¿Cómo vemos nosotros al Señor hoy? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo estamos buscando? Esa sería la pregunta para nosotros. ¿Cómo? ¿Será que estamos igual que ellos? ¿O será que ya estamos convencidos de que hay que buscar primero el Salvador, el que nos asegure la vida eterna? Porque es que después de que muramos, vamos a llegar allá, vamos a rendir cuentas y ya nos dirán a la derecha o a la izquierda. Y después de eso, no hay cuenta de hoja. Se salvó o se condenó. Y después de ahí ya no hay más nada porque dice que es para una eternidad. Entonces, queda la pregunta ahí, hermanos. ¿Cómo estaban viendo al Señor? ¿Cómo lo veían ellos como el ayudador? Por eso en ese momento no lo prendieron. Por eso en ese momento no le hicieron nada ni le dijeron nada, porque eso es lo que estaba viendo. Pero aquí el Señor empieza a darle duro y entonces ya lo ven como el enemigo, ya se les convirtió en un rival. Ya, exactamente, una amenaza. Ya no lo ven como el Salvador o como el Rey esperado y entonces se les convierte en una amenaza y deciden. Vamos a ver qué es lo que deciden. Entonces, ese fue el primer juicio, una inquisición. ¿Usted qué está haciendo y qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que usted nos está diciendo? ¿Qué doctrina es esa? ¿Qué doctrina es la que usted trae? Porque acuérdese que el sumo sacerdote no era fariseo, era saduceo, ¿cierto? Y los saduceos no creían en la resurrección. Y el Señor Jesús estaba hablando de resurrección. Entonces, como ellos no creían, y el sumo sacerdote o la doctrina que ellos practicaban era contraria, porque ellos habían asimilado las enseñanzas de los griegos, ¿cierto? Algunas enseñanzas de ellos. Entonces es lo que estaban manejando allá, porque la cultura griega permeó a los saduceos. Y facilito, ellos adoptaron esa postura. No, Señor, no vamos a resucitar. Como dijo alguien en estos días, la persona que no cree se muere y se muere todo. El alma, el espíritu y todo. Y no es así. No es así. Entonces, esa era la creencia de los saduceos. Por eso ahora lo están viendo como enemigo, como rival. Este viene a enseñar doctrinas que no están de acuerdo con lo que nosotros enseñamos. ¿Qué hace entonces Anás? Dice, bueno, hay un sumo sacerdote en oficio, llévenselo a Caifás. ¿Y quién era Caifás? Otro sumo sacerdote, pero era yerno de Anás. Era el yerno de Anás. ¿Por qué? Porque la hija de Anás era casada con Caifás. Entonces estaban en familia. ¿Ustedes creen que el juicio iba a ser justo? No. ¿El juicio de Anás fue justo? No. El juicio de Anás fue un juicio desde el punto de vista religioso, de mi creencia. Yo no puedo admitir lo que usted enseña porque va en contravía a lo que yo sé, a lo que conocí. Entonces no está aceptando, no lo podía aceptar. Ahora, ¿qué iba a hacer Anás? Bueno, miramos. Caifás. Juan 11, 49 al 50. Juan 11, 49 al 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada,
Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué está diciendo Anás ahí? Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Bueno, acuérdense la política que emplean los gobiernos, ¿cierto? El bien común prima sobre el bien particular. Eso es lo que está haciendo Caifás aquí. El bien del pueblo está por encima de un hombre. Cuando era al contrario, el bien de ese hombre iba a salvar a toda la humanidad. ¿Qué les está diciendo Caifás? ¿Qué les está diciendo? Claro, hay que sacarlo de en medio. Es decir, ahora, ¿Anás sabía lo que estaba diciendo? No. Anás no sabía que él estaba profetizando sin saber la muerte del Señor Jesucristo. Eso ya estaba dicho, pero ahora aquí él no está hablando en su propia razón. Alguien vino y le dijo, diga esto. Y entonces eso se va a cumplir. ¿Qué hizo Caifás aquí? ¿Qué hizo Caifás ahí? ¿Qué hizo Caifás ahí? Dio la sentencia. Sentenció al Señor, lo sentenció. Uno debe morir por todos. Pero a Caifás pensó que se quitaba el problema de encima, ¿cierto? Ahí dictó sentencia. Pero vamos a ver más adelante qué pasa. Mateo 26:3. Vamos a Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Entonces se reunieron delante de quién, porque ya el sumo sacerdote no estaba solo, estaban todos los ancianos, estaban todos los sacerdotes, o sea que fue llevado ante el Sanedrín. Ese es el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Es una reunión de ancianos, más o menos 70, pero eso fue impuesto por Dios. Dios es el que coloca ese Sanedrín. Primero vamos a leer Mateo 26 del 59 al 65. Antes de que miremos Mateo 26 del 59 al 65. Entonces, ahí ya está el Señor ante el concilio. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, el Señor es llevado ante el Sanedrín. ¿De dónde viene el Sanedrín? Entonces vamos a Números 11:16 para mirar cómo fue que apareció el Sanedrín. Números 11:16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones
de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. O sea, eso viene de ahí. El concilio estaba conformado por 70 sacerdotes y gente del pueblo. 70. ¿Qué hicieron esos 70? Salmo 26:4. Dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. ¿De quién está hablando el versículo ahí? No me he sentado con hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. Está hablando del Señor Jesús. Él nunca se sentó con los escarnecedores, ¿cierto? Él nunca se sentó con ellos. Pero según acá, lo tienen entre ellos, lo colocaron entre ellos. ¿Para qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están buscando? Falso testimonio, dice, falso testimonio. Todo parecido con la realidad no es coincidencia, ¿cierto? Estaban buscando testigos falsos. Pero ese versículo, tiene unos datos interesantes. Volvamos a Mateo. Tiene unos datos interesantes. 26. Del 59 al 65. Del 59 al 65. Bueno, primero dice: los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Ese era el objetivo de ellos: buscar de qué acusarle, tener algo para poder decir o poder confirmar lo que ya Caifás había dicho. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos. En el 61 dice que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Entendieron lo que había dicho el Señor? No. ¿Qué entendieron ellos? Que iban a, exactamente, que iba a tumbar el templo físico y que en 3 días lo iba a levantar. O sea que no entendían. ¿De qué templo estaba hablando el Señor? Del cuerpo humano, de su cuerpo. De su cuerpo. Lo iba a derribar y en 3 días lo iba a resucitar, claro. Iba a morir, iba a durar 3 días y al 3er día lo iba a resucitar. Siendo una verdad tan grande como el templo físico, lo consideraron como una blasfemia. Claro, lo consideraron como una blasfemia. No, eso no puede ser, ¿cómo le ocurre? Según la historia, ellos duraron un buen tiempo haciendo el templo, más o menos. ¿Cuántos años? 70. Bueno, no digamos números, pero fue un buen tiempo. Y que ahora el Señor le venga a decir que en 3 días lo derriba y en 3 días lo levanta. Pues claro, pero ¿qué ocurre? Ellos no entendían. Y no podían entender porque estaban separados de Dios. Ellos no podían entender nada. Bueno, el Sanedrín buscaba testimonio falso para matarle. Otro dato importante que hay allí. En el 63. En el 62 les dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esa palabra conjuro ahí no significa, ¿no?, lo que nosotros pensamos, no. Para ellos la palabra conjuro, o en hebreo ese conjuro es: te ordeno que me digas la verdad. Le está diciendo el sumo sacerdote: te ordeno que me digas
la verdad, ¿es usted el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó las vestiduras. ¿Qué significa ese rasgar las vestiduras y por qué lo hizo? Por las limitaciones. Pero ese acto de rasgar, ¿por qué? De furia. Entonces era una costumbre del pueblo de Israel y de algunos pueblos vecinos que cuando no estaban de acuerdo o cuando escuchaban algo que no era o que demostraban su furia por alguna cosa, rasgaban sus ropas. Al rasgar sus vestiduras le está diciendo, Señor, usted es un mentiroso, eso no es verdad. Exactamente. Y esa verdad que él estaba diciendo, el sumo sacerdote se la convirtió en una mentira. Le dijo, no, Señor, así no es. ¿Por qué? Porque él era saduceo y no estaban de acuerdo con lo que el Señor estaba diciendo. Pero vamos a ver por qué ocurre esto. O sea, esto no ocurre porque sí, ni por el momento, ni nada. Esto ya estaba escrito. Vamos a Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. Dice, Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Ellos qué están haciendo? Están haciendo lo contrario. Están aplicando la ley en ese momento a su conveniencia. El mandamiento de Moisés dice no levantar falso testimonio. Aquí ellos están haciendo lo contrario, buscan el falso testimonio para poder acusar al Señor. Mateo 27:40, pues vamos a Mateo. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de La cruz. ¿Dónde está el Señor ahí? Crucificado. Crucificado. Y vinieron a señalarlo. Tú que decías, ¿qué estaban diciendo? Oye, tú que decías. Sí, hermano. Burlándose. Exactamente, se estaban burlando. ¿Por qué se burlaban? Porque allá lo habían puesto como falso testimonio. Él dijo que en tres días derribaba el templo y en 3 días lo reconstruía. Ahora le están diciendo, ¿y por qué le dicen así? Porque no sabían de qué estaba hablando el Señor. Él estaba hablando de su cuerpo físico y necesitaba morir. Pero como no entendían, por eso viene la burla. Por eso viene poner al Señor en ridículo. Estos juicios demuestran la impiedad del ser humano. ¿Cuál ser humano? El religioso. Porque el religioso aplica la ley de manera tajante. Pero aquí están aplicando la ley de manera tajante para su propio beneficio. Entonces, ese segundo juicio, que es en el Sanedrín, sentencia al Señor y no le da opción, no le da tiempo. ¿Tenía la religión argumento para enjuiciar al Señor? ¿Tenía la religión argumento para enjuiciar al Señor? No, ninguno. Entonces, ¿por qué no enjuiciaron? Porque lo consideraban una amenaza. Necesitaban quitarse de encima esa amenaza para poder seguir esperando a su rey. Pero ahora viene otra cosa más grave. La religión sentenció al Señor, debe morir, uno por todos, no todos por uno, sino uno por todos. Pero entonces, ¿qué se necesitaba para que ellos pudieran ejecutar esa sentencia?
Ahora necesitaban el juicio civil. ¿Y entonces qué hacen? Entonces vamos a mirar los juicios de la autoridad humana. La autoridad religiosa lo condena. Vamos a ver qué hace la autoridad humana. Entonces, el primer juicio de Pilato. Porque ¿a dónde lo llevaron? A Pilato. Entonces vamos a Juan 18, 28 al 34. Juan 18, 28 al 34. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a él y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpla la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bueno, me pasé otra vez. Dice, volvamos al primero. Al 28. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. ¿Qué es el pretorio? ¿Qué es el pretorio? Era el palacio donde habitaba Pilatos. El palacio, llamémoslo el palacio de justicia, supuestamente. Era el palacio. Por eso no entraron los que llevaban a Jesús. No podían entrar. ¿Cuál era la causa? Estaban en la fiesta de la Pascua y ellos dijeron, nos contaminamos, pero se lo dejamos para que usted decida. Vamos a ver qué hace Pilato. Bien, entonces sigamos. Dice, entonces salió Pilato y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, ¿de qué lo estaban acusando anteriormente? De blasfemia. Y ahora aquí, ¿qué están diciendo? Es un malhechor, un delincuente, se tiene que acabarlo. Entonces Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le respondieron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Cómo que no? Si anteriormente usaron al contrario un mandamiento de Moisés, no levantar falso testimonio, pero ahora sí están diciendo que no pueden. ¿Cómo así que no pueden? ¿Y por qué no pueden? Volvamos a Éxodo 20. Volvamos a ver por qué dicen que no pueden. Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 13. Éxodo 20, no matarás. Bueno, usaron un mandamiento al contrario y ahí sí pudieron. ¿Y por qué aquí no pueden? ¿Por qué aquí no pueden? ¿Cómo así? ¿Qué necesitaban entonces? Exactamente, estaban obrando a conveniencia y necesitaban que alguien autorizara esa muerte, porque si no, el sistema religioso quedaba en problemas. Ellos creían cumplir la ley, ¿cierto? Acuérdense que ellos decían, nosotros somos salvos por ser descendientes de Abraham, por cumplir la ley, supuestamente. Pero aquí no la están cumpliendo, no están cumpliendo la ley. Entonces buscaron quién decretara la muerte del Señor. Entonces aquí está hablando Pilato, y Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que Él es qué?
¿Quién es la verdad? ¿Sabía Pilato eso? No, Pilato no sabía eso. Por eso más adelante le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y estaba frente a la verdad. Bien, entonces estamos en el juicio de Pilato. ¿Quién era Pilato? Era el gobernador de Judea. Tenía el poder para matar o para salvar al Señor. Por eso se lo llevan. Y le dan la acusación de una vez para que Pilato no tuviera opción. Pero pasa algo allí. Pilato dice que no encuentra motivo para dictar sentencia, pero escucha algo. ¿Qué escuchó Pilato? Que el Señor era de Galilea, ¿cierto? No, este es un Galileo. ¿Quién era el gobernador en Galilea? Herodes. Y como Herodes estaba ahí, entonces le tira la pelota a Herodes. Venga, esto miren, yo no encuentro nada, pero ya de verdad, es decir, para colmo de males, Herodes y Pilato eran enemigos, no se querían ni se podían ver, pero vamos a ver lo que pasa. Entonces vamos al juicio de Herodes. Lucas 23, del 6 al 12. Lucas 23, del 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes. Se estaban tirando una pelotita unos con otros, para allá, para acá, a ver cuál decide, ¿cierto? Bueno. Pero dice que Herodes deseaba verlo. ¿Por qué deseaba ver Herodes al Señor? Lucas 9, del 6 al 9. Vamos a mirar por qué. Lucas 9. Lucas 9, del 6 al 9. Dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sonando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. ¿Qué estaba viendo Herodes en el Señor? A Juan, claro. Por eso dice: a Juan yo lo hice decapitar. Entonces, ¿de dónde resultó este? ¿De dónde apareció este? Pero estaba viendo lo que él hacía. Dice que hacía milagros, hacía de todo. Entonces, ¿pero cómo así? ¿A qué hora apareció este? ¿De dónde? Entonces todo el mundo empieza a decirle: no, mire, es que este es un profeta, es que este es aquello. Por eso Herodes quería ver personalmente a Jesús, porque quería que le diera una señal. ¿Qué hizo el Señor? No le dio ninguna señal. ¿Y qué hizo Herodes? Lo desechó. Ahora, ¿por qué lo desechó? Es que eso también estaba escrito. Isaías 53. Eso también está escrito. Todo lo que está ocurriendo ahí ya se había escrito. Eso no se lo inventó nadie. Jeremías 53, y vamos a leer el versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió. Por eso él nunca respondió.
lo que Herodes les dijo. No sé. O sea que eso se está cumpliendo. Porque ¿qué dijo el Señor en la primera lectura que hicimos? Para que se cumpla toda la escritura. Es decir, todo lo que estaba escrito se tenía que cumplir. ¿Por qué se quedó callado? Porque Isaías lo está diciendo. Que él enmudeció, que él cayó y no abrió su boca. Pero ¿qué dice ahí más arribita? Isaías 53:3. ¿Por qué lo desechó Herodes? Pues dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso Herodes lo desecha, por eso Herodes lo saca. Entonces, ¿qué está haciendo Herodes ahora? Herodes lo toma y se lo regresa a Pilato porque le dice, no, yo tampoco encuentro problemas. Y aparte terminan siendo amigos, porque eran enemigos y no podían ver. Pero esa situación, ese trato con el Señor, nos lleva a que sean amigos. ¿Por qué? Porque ninguno quería lanzar juicio contra él. ¿Por qué? ¿Quién está obrando ahí en esa amistad? El Señor. El Señor, claro. El Señor, esa amistad es paz, es amor. Y hace que renazca entre ellos, porque ellos estaban enemistados y no se querían, no se podían ver. Pero esa situación con el Señor los lleva a que se hagan amigos. Que se hagan amigos. Y entonces Herodes se lo devuelve. Lo vistió bien vestidito, bien hermoso, y se lo devolvió. Entonces vamos a ver en el último juicio cómo termina. Lucas 23, del 11 al 12. Entonces volvamos a leer Lucas. Lucas 23, del 11 al 12. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque estaban enemistados entre sí. Entonces Pilatos, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. ¿Por qué dicen que perturba? Entonces vamos a ir al 23:2, ahí más arribita. El hombre, para saber por qué dice Pilato al que perturba. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Era cierto que él había prohibido que dieran tributo al César? No. Lo que pasa es que él toma la moneda y cuando le preguntan, ¿él qué dice? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí están diciendo que prohibió dar tributo. ¿Qué están haciendo? Falso testimonio. Falso testimonio, exactamente. ¿Qué buscaban? Que Pilato lo condenara. Eso es lo que buscaban. Vamos a leer un par más. Vamos en él. Del 11 al 12, no hemos terminado, vamos en el 13. Más le dijo: habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero no habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, ni aún Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, vamos a leerlo más adelante, le soltaré pues, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Bueno, ¿qué está haciendo Pilato acá? Pilato procuró librar al Señor de la muerte y siempre argumentó que no había encontrado nada, que no tenía nada, que Herodes tampoco. Que entonces, ¿qué hacía? Entonces pone en juego la vida del Señor con la vida de una persona. Había un delincuente, ese sí era un delincuente, Barrabás, ¿cierto? Y entonces dice que era una costumbre en la Pascua soltar a uno. Entonces él presenta al Señor, presenta a Barrabás, ¿y qué dice la gente? Eso es de Barrabás. Claro.
Pero ¿quién animó a la gente? ¿Quién los, como se dice, quién los echó? Los sacerdotes, claro, todos estaban ahí y todos le dijeron a la gente, no, que lo crucifiquen. Necesitaban quitárselo de encima, de alguna manera. Y entonces, Pilato hace algo que no se comenta en los otros evangelios, pero que encontramos en Mateo 27, 24. Mateo 27, 24. Mateo 27. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Se lavó las manos el tipo, ¿por qué? No es decisión de Exactamente, yo no tengo nada que ver ahí. Pero ¿por qué lo hizo Pilato? ¿Por qué lo hizo? Sabía que era inocente. Ya estaba escrito. Vamos a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Y vamos a leer del 6 al 9. Deuteronomio 21 del 6 al 9. Dice, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. ¿Por qué Pilato se lavó las manos? Era exactamente, eso lo aplicaba la ley. Yo me lavo las manos porque con él no tengo nada. Era culpable Pilato de la muerte del Señor. Él lo ferió con otro, ¿cierto? Él lo ferió con otro. Intentó salvarlo, pero al final no hizo nada por salvarlo. No lo hizo. Porque por ahí en un salmo dice, nadie hizo nada por mí. Exactamente. Entonces lo cambió por un delincuente. Una persona que venía a redimir la humanidad fue cambiada por un delincuente. Decisión del poder humano. Pero esa decisión, ¿quién la dio? Dios, ¿cierto? Sí, todo era un propósito. Porque acuérdense que cuando el Señor le pregunta a Pilato, yo tengo poder para salvarte o para condenarte, ¿qué le dice el Señor? Ese poder no lo tendría si no le fuera dado. Es decir, aunque el Señor fue juzgado por el poder religioso y por el poder civil, se tenía que cumplir la palabra de Dios. El Señor debía Morir. ¿Qué se necesitó? Un juicio que primero no era necesario. Ya Dios había dictado sentencia sobre su propio hijo. Ya había dicho, él debe morir, debe pagar. ¿Y qué debía pagar? Los pecados de la humanidad. Lo que no había hecho. O sea, él iba a pagar. Por eso dice que él nos justificó. Siendo injustos, él nos justificó, muriendo por nosotros. ¿Tenía validez el juicio religioso y el juicio civil? No, no tenían ninguna validez, pero era necesario que se hiciera para que se cumpliera la palabra. Entonces, ¿quién condenó al Hijo? El Padre, el mismo Padre. Pero es el ser humano el que justifica ese sacrificio, y por ese sacrificio todos tenemos entrada al lugar. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿qué podemos decir de esto? Pero me faltó algo, la conclusión primero, Juan 3:27. Juan 3:27. Juan 3:27. Mira, aquí está la respuesta. Respondiendo Juan y dijo,
No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea que Dios permitió esa injusticia para poder llevar a su hijo a la cruz. A la cruz. Valedero para la humanidad, sí. Pero eso nos demuestra cómo es la justicia humana. Ahí está la justicia humana. La justicia humana está obrando hacia su propio sentido. Y hoy la ley y la justicia están vendidas al mejor postor. Por eso hay que pedir a Dios que tenga misericordia. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora sí. ¿Qué podemos concluir más sobre lo que acabamos de escuchar? Esa es una palabra inexorable. Todo lo que está escrito, queramos o no. ¿Hay algo más que decir? ¿Hay algo más que decir? Sí, el gran amor que el Padre nos tiene a nosotros nuevamente lo demuestra, y que más que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo todo lo que tuvo que pasar y lo que cuentan, pues yo creo que tuvo que haber sido mayor a lo que se dice, y ver el Padre eso, lo que decía la pastora, que el Señor se siente y nos contempla, o sea, el Señor, el Padre, contemplar todo lo que el Hijo estaba sufriendo. Qué amor tan grande por la humanidad. Ajá. Pero no lo entendemos a él. No lo No lo entendemos. entendemos. ¿Algo más? Nosotros sin Dios no somos nadie, pero Dios en nosotros sigue siendo Dios. Él no pierde nada en nosotros. ¿Qué más? Sí, ¿no? A pesar de todo lo que hemos visto, seguimos siendo Seguimos haciendo.